La visión de Dios para Tumbes. Si ustedes se fijan, queridos hermanos, hoy en día hay muchas instituciones, hay muchas empresas que tienen una visión. Y por supuesto, cada uno de los ejecutivos de las empresas, los gerentes, los presidentes del directorio, etcétera, los dueños mismos de los negocios, han descubierto lo importante que es una visión. Sin embargo, en la Biblia ya lo encontramos, queridos hermanos. Y en esta mañana vamos a ir viendo lo que Dios tiene, la visión que Dios tiene para nuestra vida y también para esta ciudad de Tumbes. Vamos a verlo. Les voy a invitar, abran su Biblia, por favor, allí donde se encuentren, en Habacuc. El libro de Habacuc se encuentra en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, hermanos, abran su Biblia allí donde usted se encuentre. Probablemente lo tiene en su celular, no lo sé, pero comparta allí su Biblia. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. No tardará. Es un pasaje muy hermoso. Pero, ¿cuál es el contexto, amados hermanos, de este pasaje? ¿Qué estaba sucediendo en la ciudad de Israel? De manera más específica, ¿qué estaba pasando allí en Judá? Miren, vamos a ir viendo en esta mañana, vamos a ir viendo qué es lo que sucede de manera paralela. Miren, queridos hermanos, el contexto que Habacuc está observando lo escribe en el capítulo 1. ¿Qué es lo que dice? La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Qué es la visión? ¿Por qué se necesita una visión para nuestra vida? ¿Por qué decimos una visión para esta ciudad? ¿Es necesario en realidad? ¿Es necesaria la visión de Dios para Tumbes? ¿Cómo puedo aplicar a mi vida la visión que Dios tiene? Vamos a ir conversando en esta mañana acerca de la visión. Pero ya les decía que en el mundo en general, en los negocios, por ejemplo, ellos aplican la visión. Tal vez sin ser creyentes, sin ser hijos de Dios, sin embargo, aplican esta visión y les da resultados. Por ejemplo, Google dice: ¿cuál es su visión? Proporcionar un servicio importante al mundo, entregando instantáneamente información relevante sobre prácticamente cualquier tema. Esa fue su visión, es su visión, pero desde un inicio miren la perspectiva que ellos tienen, y en este momento, si ustedes se fijan, esa visión se ha cumplido. Usted entra a Google y encuentra de todo. Microsoft, la visión de ellos dice: ayudar a que personas y negocios de todo el mundo desarrollen todo su potencial. Ahora, ellos también están en todo el mundo. Amazon.com, una empresa de ventas por internet, dice: ser la empresa más centrada en el cliente de la tierra. Construir un lugar donde las personas puedan encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea. Queridos hermanos, hoy en día, por ejemplo, que las ventas por internet son muy comunes, esta empresa atiende en el globo terráqueo con las ventas online. Johnson & Johnson es otra empresa y la visión de ellos dice: ayudar a las personas a ver mejor, conectarse mejor, vivir mejor. Es la visión que ellos también tienen y manejan. Pero veamos, por favor, el contexto histórico en el cual
está escribiendo el autor de estos versículos bíblicos que hemos leído. El autor es Habacuc. Habacuc dice, este libro de los profetas menores se dio y se escribió entre el año 612 y 589 a.C. En ese tiempo Babilonia se estaba convirtiendo en la potencia mundial dominante y Judá pronto experimentaría su fuerza destructiva. Recuerden, por favor, que Babilonia invadió a Judá, ¿verdad? No una vez, sino más de una vez. Habacuc ministraba en Judá, en el reino del sur. No olviden que en el tiempo de Roboam, el reino se dividió en dos. Así que para el tiempo del profeta Habacuc, el reino estaba dividido. Y él estaba ministrando en el sur. Los últimos 4 reyes de Judá fueron hombres malvados que rechazaron a Dios y el pueblo fue oprimido. Miren el contexto donde le toca ministrar, queridos hermanos, a Habacuc, donde le toca hablar al pueblo de Dios acerca de lo que Dios tiene para su pueblo en realidad, pero Judá simplemente rechazaba las cosas del Señor. No sé si tiene alguna similitud a lo que vivimos en la actualidad. No sé si se encuentra algún paralelo, alguna característica parecida. A ver, nosotros empecemos a evaluar, queridos hermanos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, por ejemplo, a las personas, ellos no necesariamente tienen una buena acogida. La palabra de Dios no tiene acogida necesariamente en las personas. Muchos de ellos rechazan, aún en tiempo difícil de pandemia, aún cuando la muerte se avecina, la gente sigue rechazando a Dios. Babilonia invadió Judá 2 veces antes de destruirla en el año 586 a.C. Recuerden que en esa última vez, en la última vez dejaron muy en escombros a Judá. Era un tiempo de temor, opresión, persecución, inmoralidad y desenfreno. Esas características ya se nos hacen familiares, queridos hermanos y amigos. Esas características las vivimos en nuestro tiempo. Miren, temor. Hoy vivimos temor, opresión, pero por supuesto, ¿cuánta gente en este momento, cuánta gente está oprimida, por ejemplo, por el virus, por una pandemia? Muchísimos tienen cuadros de estrés, de enfermedades psicosomáticas que van surgiendo en las personas. Persecución, claro, la palabra de Dios hoy es perseguida de diferentes maneras. Tal vez en el Perú no tenemos una persecución abierta, ¿de acuerdo? No hay una persecución abierta. Sin embargo, la palabra de Dios es rechazada. Desde diferentes puntos de vista es rechazada. Inmoralidad. Ahora, por ejemplo, hemos visto que Netflix está por estrenar el 9 de septiembre, van a estrenar una película, ¿no? Y esa película trata de una historia de una niña de 11 años, haciendo escenas sensuales, ella y sus amigas. Entonces, ellos están queriendo, ¿qué les digo? Difundir, entrar con la pedofilia, nada menos. Pedofilia, queridos hermanos y amigos, eso suena abominable, pero es una realidad. Así que hay también inmoralidad, hay desenfreno, por supuesto. Habacuc fue contemporáneo, miren, de los profetas Jeremías, Daniel y Ezequiel. Recuerden que Jeremías estuvo ministrando también en Judá. Y cuando el rey de Babilonia lo quiere llevar, él dice, yo quiero quedarme aquí, y lo dejan allí. Daniel y Ezequiel ministraron también en Babilonia, porque ellos fueron llevados a Babilonia. Ahora, ¿qué es la visión?
La visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Alguien dijo, la visión es ver más allá que los demás. Alguien dijo, la visión o el ver es una función de los ojos, pero la visión es una función exclusiva del corazón. La visión de Dios es muy importante para nuestra vida. Es la visión lo que en tiempos difíciles como este nos va a empujar, nos va a animar. La visión tenemos que cogerla, tenemos que abrazarla. La visión de nuestro Dios. Pero veamos lo que dice el texto. Miren, llegamos a Habacuc capítulo 2, versículo 1 en adelante, hasta el 3. Versículo 2 dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Pero ¿respondió ante qué? ¿O respondió a quién? ¿En qué contexto? Para eso tenemos que entender los versículos anteriores. Capítulo 1, versículo 3. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc está diciéndole eso al Señor. Está mostrando lo que sus ojos ven. Está mostrando lo que está pasando en su ciudad, en su país, en su nación. Dice, verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ojo con el contexto de injusticia. Y eso nos tiene que traer a nuestra mente y preguntarnos cómo está nuestro poder judicial, cómo está el ministerio público, la policía, los organismos del Estado, las instituciones que deberían hacer justicia, ¿realmente están siendo justos? Y al parecer, queridos hermanos, no. Por eso es que encontramos un parangón, un paralelo tan impresionante con este pasaje y nuestra realidad actual. Verso 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ojo, el Señor estaba advirtiendo, les estaba diciendo, oye, cambien su actitud, cambien su conducta, vuélvanse a su Creador, vuélvanse a Dios. El profeta está mirando con tristeza, con nostalgia a su nación, donde hay corrupción, donde hay iniquidad, donde hay destrucción, donde hay violencia, donde hay contiendas, donde hay, dice, injusticia. Todo eso está observando el profeta. Ahora, pero la gente no reacciona. ¿Cuál es la solución entonces? Va el profeta ante el Señor, empieza a orar y empieza a abrir su corazón ante el Señor y el Señor le responde. Dios le responde, miren, queridos hermanos, hasta el día de hoy funciona de la misma manera. Dios es el mismo y Dios sigue utilizando a personas así como Habacuc. Pero Habacuc va ante el Señor, ora, ¿y qué le dice el Señor? Es una buena pregunta. Entonces el Señor, Habacuc 2:2, le dice, esto comenta Habacuc, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Sin duda vendrá, queridos. Vendrá. Ahora, encontramos 4 cosas que resaltan en estos 2 pasajes bíblicos. Primero dice, escribe la visión. Ojo, al recibir la visión de Dios, tenemos que escribirla, plasmarla. ¿Por qué? Porque si no vamos a olvidar. Eso le está diciendo el Señor a Habacuc. Le dice, oye, anótalo. Anota la visión. Escribe la visión y luego dice, declárala en tablas. Queridos hermanos, una vez que tenemos la visión de Dios, debemos, por ejemplo, imprimirla. Debemos guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también en papel. En un cuadro, por ejemplo, lo podemos imprimir, plasmar, y ese cuadro ponerlo en la sala. ¿De acuerdo? Tal vez un cuadro más con la visión en la habitación donde nosotros vamos a dormir, de tal manera que esa visión tiene que estar fresca para nosotros. Esa visión nos tiene que recordar lo que nosotros tenemos que hacer. Miren, el Señor se preocupa y le dice, oye, Habacuc, tienes que escribir la visión y tienes que trasladar esa visión, tienes que declararla en tablas. Pero claro, si el Señor nos estaría hablando en este tiempo, si en este tiempo estuviera Habacuc, el Señor le estaría diciendo, oye, Habacuc, escríbela, pero luego envíala a través del WhatsApp, luego compártela a través del Facebook, luego compártela a través del Instagram, a través de todas las redes sociales que tú puedas acceder. Comparte por la televisión, comparte por el periódico, compártelo, escribe en la pared, escribe y ten un cuadro en tu casa. Así estaría diciéndole el Señor en este tiempo a Habacuc. Pero nosotros estamos en este tiempo. No está Habacuc, pero estamos usted y yo. Así que la visión tenemos que abrazarla. La visión tenemos que cogerla para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra ciudad, para la iglesia del Señor, para su pueblo. Luego dice, para que corra el que oye. Ojo, la visión entonces nos lleva a tener un cuadro panorámico de lo que queremos alcanzar, de hacia dónde vamos. Es algo amplio, la visión, pero nos da un cuadro completo. Y lo que a continuación dice, espéralo, llegará. Probablemente no será de la noche a la mañana. Probablemente tendremos que ser perseverantes. Probablemente nuestro carácter se va a ir forjando y formando a lo largo del desarrollo de esa visión. Pero ¿saben qué? Llegará. Y el Señor mismo dice, espéralo, espéralo. Vamos a ver algunos requisitos para adquirir la visión de Dios. Primero, dice, tenemos que renunciar. Pero, ¿renunciar a qué? Para obtener la visión que viene de parte de Dios, dice la Biblia, haz una renuncia. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Vamos a buscarlo, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Interesante. Ahora, aquí tenemos que renunciar a nuestros puntos de vista, a nuestra manera de pensar egoísta. Ahora, si queremos ir y desarrollar la visión de Dios, entonces tenemos que aprender a escucharlo a Él. Tenemos que nosotros renunciar a nuestra experiencia, renunciar a nuestros conocimientos previos y simplemente coger lo que Dios tiene y eso, queridos hermanos, aplicarlo. Eso lo tenemos que aplicar. No mi pensamiento, sino el pensamiento de Dios. Es totalmente distinto.
a nuestros propios planes, a nuestros deseos, a nuestras esperanzas. Miren lo que dice Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Vamos a buscarlo, por favor. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es un tema de perspectiva. ¿Por qué? Queridos amigos, muchas veces nosotros anhelamos, queremos, buscamos tener muchas posesiones materiales aquí en la tierra. Si lo tienes, está bien, úsalo de manera correcta para bendecir. Ahora, sin embargo, nuestra casa no está aquí. La eternidad no la vamos a pasar en esta tierra, en este planeta. La vamos a pasar en el cielo. Así que tenemos que aprender a depender de Dios. Y tenemos que aprender a sembrar y a obtener cosas del reino de los cielos. A invertir nuestra vida para el reino de los cielos. Eso tenemos que aprender. Ahora, para nosotros obtener la visión de Dios, tenemos que renunciar a nuestro punto de vista, a nuestra perspectiva, a nuestra manera de hacer las cosas y empezar a tener el punto de vista de Dios, a tener la perspectiva de Dios y hacer como Dios quiere que hagamos. El siguiente punto, otro requisito para adquirir la visión de Dios es la competencia. Miren, es necesario estar entrenados para responder de acuerdo a lo que Dios quiere. La preparación que Dios da para compartir su visión. Ojo, queridos hermanos y amigos, alguien puede conocer muchísimo de diversas cosas. Sin embargo, necesitamos nosotros ser entrenados en la palabra de Dios, en las cosas de nuestro Dios, porque si queremos aplicar la visión de Dios, entonces debemos hacerlo de acuerdo a su palabra. 2 Corintios capítulo 3 del 5 al 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Miren, el Señor históricamente nos demuestra que Él siempre utiliza personas comunes. Y se vienen a mi mente muchas personas. Por ejemplo, Gedeón. Gedeón era una persona que se estaba muriendo de miedo. Y el Señor viene, lo llama, lo elige a él, lo trae a su reino y para su servicio le dice: varón esforzado y valiente. ¿Pero a quién? Nada menos que a Gedeón, a un hombre que se estaba muriendo de miedo. Eso es Dios. Así trabaja el Señor. Utiliza personas comunes y corrientes, así como los discípulos, para hacer cosas muy importantes. Usando a personas ordinarias, el Señor hace cosas extraordinarias. Entonces la competencia viene de Dios, no de la persona. El tercer punto y muy importante es la perseverancia. Génesis capítulo 32, versos 26 dice: y dijo: déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Hermanos, la perseverancia para los hijos de Dios es fundamental. ¿Por qué? Así como el ejemplo de Jacob. Jacob pasó su vida entera hasta ese momento de derrota en derrota. Recuerden ustedes que él tuvo un gran lío, un gran problema con su propio hermano, incluso con su papá. Entonces, a raíz de eso, él tuvo que huir. 20 años estuvo huyendo de su hermano.
Él fue a la casa de su suegro, bueno, en ese tiempo no era su suegro, pero luego él se casa con sus dos hijas, con Lea, Raquel, luego, y también con las criadas de ellas. Pero después, al cabo de los 20 años, el Señor le dice: Jacob, tienes que volver. Y a la vuelta entonces, Jacob tiene un encuentro con el ángel del Señor. Y toda la noche pasó con él allí, luchando con el ángel. Y Jacob le dice: no te voy a dejar, no te voy a soltar, me tienes que bendecir, me tienes que bendecir, no te dejaré. Y el ángel le dice entonces: oye, ya raya el alba, me tengo que ir. Y Jacob sigue en la pelea, continúa en la brecha, sigue diciéndole: no te voy a dejar, me tienes que bendecir, no te voy a dejar, me tienes que bendecir. ¿Eso qué es? Eso es perseverancia, queridos hermanos. Eso es perseverancia. Para usar la visión, para coger y aplicar la visión, no tenemos que rendirnos. Muchas veces vendrán, queridos hermanos, a futuro vendrán pruebas interesantes. Pero ¿para qué servirán esas pruebas? Justamente para hacernos crecer, para acercarnos más a nuestro Dios. Y en todo eso nosotros vamos a decirle a nuestro Dios: no te voy a dejar, no te voy a soltar, Señor. Me tienes que bendecir, me tienes que usar en esta ciudad. Señor, tú tienes que alcanzar esta ciudad para Cristo. Para ti, Señor. No nos vamos a dejar, no nos vamos a soltar de nuestro Dios. Pero eso es perseverancia. Tenemos que perseverar. Hechos 2:46 dice, y otra vez miren lo que aparece: y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ojo, dice las casas, dice alegría, dice sencillez de corazón, o sea, genuina, una sencillez genuina. Sí, son huellas, son marcas claves en las vidas de los discípulos cristianos. Ojo, pero lo que nos interesa en este momento es perseverando. Perseverancia. La iglesia primitiva nos enseña con su ejemplo que tenemos que perseverar. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban huyendo de una u otra manera de las autoridades, de los militares, de la guardia que los perseguía. Y los perseguían aquellos soldados para matarlos. Así como a Jacobo, por ejemplo, lo decapitaron y querían decapitar también a Pedro y a cada uno de los seguidores del Señor. Sin embargo, ¿ustedes creen que esa persecución hacía que el pueblo de Dios deje de hablar el evangelio, deje de predicar la palabra? No, para nada. No, queridos hermanos. Al contrario, muy al contrario, el pueblo de Dios empezaba a crecer, la iglesia se multiplicaba y empezaba a expandirse de una manera tan especial. Así que otro de los requisitos entonces para vivir la visión de Dios es perseverar en Él. Ahora, hemos visto algunas características de lo que es la visión, de lo que debemos cumplir o de lo que debemos adquirir para vivir la visión. Pero, ¿y cuál es la visión entonces para Tumbes? ¿Cuál es la visión para mi vida? ¿Cuál es la visión para esta ciudad donde Dios nos permite estar? Miren, dice que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio del discípulo de Cristo. Por favor, esta visión, léalo de manera detenida, con pausa, despacio. Que mi prójimo, nos detenemos un momento. ¿Quién es nuestro prójimo? Hasta el año 1959, la Real Academia escribía
la palabra próximo. Ojo, o sea, prójimo se escribía con X, no con J. Quiere decir que prójimo es próximo. O sea, aquella persona que está cerca a nosotros, que está próxima a nosotros. Por ejemplo, en este momento ¿quién tiene más cercano a usted? Tal vez es su esposa, o su esposo, sus hijos, su madre, etcétera, sus vecinos. Ellos son su prójimo. Ahora, pero ¿qué dice del prójimo? Dice que conozca. Ellos deben saber. Miren, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice, oye, pero ¿cómo van a conocer? ¿Cómo van a creer en el Señor? ¿Cómo lo van a invocar si no lo conocen? Si no han escuchado de Él, si no hay nadie que les predique, ¿cómo van a acercarse al Señor? Entonces, nuestra visión dice que mi prójimo conozca, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué va a conocer? Tiene que conocer, dice, la excelencia. Cuando nosotros tratamos de definir el término excelencia, ojo, vamos a la raíz otra vez. Y esa palabra excelencia viene de excedencia, o sea, de exceder. Pensemos en algo bueno y digamos que lo bueno, ¿de acuerdo?, es el estándar. Pero no nos llama el Señor a lo bueno. El Señor dice que tiene que exceder, ¿de acuerdo? Y todo ese tramo, todo ese paréntesis, todo ese sobrante de excedencia, eso es la excelencia. Eso es, queridos hermanos. Dice que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios. Por supuesto, el corazón de la Biblia es Juan 3:16. Y allí nos muestra el amor de Dios. Dice que mi prójimo entonces conozca de ese amor, conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio. Aquí nos encontramos otra palabra clave: testimonio, testificar, dar a conocer. Viene de testigo. Ojo, quiero contarles algo, queridos hermanos. En el Imperio Romano, es el imperio más largo de la historia. El Imperio Romano duró 1000 años y hasta el día de hoy, queridos hermanos, tiene algunos tentáculos todavía a nivel mundial. Bien, sin embargo, allí una de las prácticas que hacían en el Imperio Romano es que, por ejemplo, cuando había un juicio, ¿no?, un juicio oral, venían entonces los testigos, por ejemplo, el abogado defensor traía el testigo y el juez allí no le decía, coloca tu mano sobre la Biblia como un símbolo de que vas a decir la verdad. No, sino que le decía, pon tu mano en tus testículos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué implicaba, queridos hermanos? Implicaba que si ese testigo estaba mintiendo, ojo, le volaban los testículos, le cortaban. Así que los testigos, al hacer esa práctica, ya sabían a lo que se estaban acogiendo, ¿no?, lo que les esperaba. Miren, eso es entonces dar testimonio, ser testigos de algo. Pero dice que mi prójimo conozca la excelencia del amor de Dios a través del testimonio del discípulo de Cristo. Pregunta, ¿y quién es ese discípulo de Cristo? Es una pregunta interesante. ¿Quién es el discípulo de Cristo para que Tumbes conozca la excelencia del amor de Dios a través de esa persona? ¿Quién es? ¿Dónde está? Hay que llamarla para que sea utilizado por el Señor en este lugar. Bien, le voy a presentar. Ese discípulo de Jesucristo es usted. ¿Sí? Usted. Y a través de usted, el Señor dará a conocer su grandeza. A través de usted,
El Señor dará a conocer su amor inagotable, aquel amor que lo llevó a la cruz, aquel amor incomprensible, aquel amor infinito que Dios tuvo para enviar a Jesucristo. Ese amor dará a conocer a esta ciudad a través de usted, a través de su vida. Eso es la visión de Dios para nosotros. Esta es la visión de Dios para Tumbes. Esta es la visión de Dios para cada discípulo de Jesucristo en esta hermosa ciudad. Vamos a coger esta visión, vamos a memorizarla, vamos a guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero la visión se alcanza a través de una misión. ¿Y cuál es la misión? Miren, la misión de Dios descansa en la gran comisión. Allí cuando el Señor nos dice, Mateo capítulo 28, versículo 19, este tiene que ser un pasaje muy conocido, queridos hermanos, por cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Interesante. La visión entonces para nosotros es formar, equipar y proveer líderes de Cristo a mi sociedad a través de un discipulado permanente. Si esta misión, ojo, la misión responde a una palabra, a una pregunta. La visión responde a la pregunta ¿qué? Pero la misión responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? Y ese cómo me lleva al camino. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son los medios para lograr la visión? Y la respuesta es una sola palabra: discipulado. ¿Sí? Miren las palabras que tenemos que guardar en nuestra mente, en nuestro corazón: visión, discipulado, vivir para eso, desgastarme para eso, invertir para mi discipulado. Cada viernes, queridos hermanos, cada viernes ustedes se reúnen con sus discípulos, ¿de acuerdo? Entonces, no lo sé, el miércoles, el martes, el lunes, no lo sé qué día, usted tiene que estar llamando a su discípulo, animándolo a él. Tiene que estar orando por su discípulo. Tiene que estar siendo cuidadoso de cuándo es el cumpleaños de su discípulo. Tenemos que aprender a amar a nuestros discípulos, fortalecer esa relación de discipulado. Queridos hermanos, el discipulado entonces es el camino que nos conduce a la realización de la visión. Pero es una labor noble, es una labor hermosa la que Dios nos deja de discipular, de compartir su palabra, de tener ese gran privilegio, queridos hermanos, de compartir la palabra de Dios. Ojo, pero aquí dice en nuestra misión, formar, equipar y proveer líderes, dice. ¿Y a quién? A la sociedad. No a la iglesia, no solamente a la familia, sino a la sociedad. Porque cuando Dios está pensando en el mundo, está pensando en las multitudes, en la gran mayoría, ¿no? En todas las personas en realidad. La misión se resume en discipulado. Discipulado, queridos hermanos. Cada martes, quien les habla se reúne con ustedes, con algunos de ustedes que son nuestros discípulos, y luego el día viernes, ustedes, nuestros discípulos, se reúnen con sus discípulos. Ese es el camino de bendición. Ese es el camino que nos lleva a la realización de la visión. Pero tenemos que ponernos ciertas metas. Y aquí viene, entonces, para cada uno de nosotros, ponernos nuestra meta. Y la meta es 12. ¿Sí? Repítalo allí en su corazón, 12. Que cada discípulo de Cristo llegue a tener sus 12 discípulos, que se multipliquen. Ojo, este número es flexible.
Por supuesto, queridos hermanos, cada uno tiene una realidad distinta. Cada uno, el tiempo que dispone tal vez es diferente. Sin embargo, les decía, esta meta es flexible, pero debe ser nuestra meta de por vida. Por ejemplo, si yo voy a vivir 80 años, que al cabo de los 80 años llegue a tener, ya me está fallando la voz, llegue a tener mis 12 discípulos. Esa es una meta. Esa es la meta de mi vida. ¿De acuerdo? Para eso tengo que vivir. Que al finalizar mi vida, debo tener mis 12 discípulos. Pero eso también me lleva a tener o a plantearme metas a corto plazo. Por ejemplo, digo, al 31 de diciembre del 2020, me trazo la meta de tener 2 discípulos. Esa es una meta alcanzable durante este tiempo, queridos hermanos. Entonces digo, al 31 de diciembre de este año, mi meta es llegar a tener mis 2 discípulos. Pregunto, ¿se podrá lograr? ¿Lo podrás hacer? ¿Lo podrás alcanzar? La pregunta que viene a continuación es, ¿qué no podremos hacer con el Señor de nuestro lado? ¿Qué no podremos lograr con el Señor cuando Dios está con nosotros? ¿Qué no podremos hacer, queridos hermanos? Por supuesto que sí. Vas a necesitar decisión. Vas a necesitar proponerlo en tu corazón. Y luego orar a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero tener un propósito claro por el cual vivir. Señor, yo no quiero vivir avergonzándome de tu palabra. Yo no quiero vivir avergonzándome de quién eres tú, Señor, porque tú eres el creador del universo. Yo quiero vivir para ti. Concluimos diciendo, la visión de Dios debe ser adquirida por todo hijo de Dios, no por uno, no por 2, sino por todos. Por todos, queridos hermanos, todos. La visión de Dios debe mover nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra creatividad, nuestro todo nuestro ser. Yo les digo algo, si usted empieza a discipular y empieza a orar por esos discípulos y empieza a predicarle la palabra y empieza a compartir lo que Dios ha hecho con usted, entonces usted no se va a estresar. Le aseguro que no se estresará. ¿Sabe por qué? Porque no tendrá tiempo para la preocupación, no tendrá tiempo para el temor, no tendrá tiempo para esas cosas que le quitan la paz, porque su mente, su corazón estará en Dios y en sus discípulos. Dios tiene una visión para ti. Por supuesto, acércate a su palabra, recibe lo que Dios tiene para ti, ponte en las manos del Señor. Él quiere usar tu vida, Él quiere usarte así, con los dones y talentos que Él te ha dado, con esas características especiales que tú y solo tú tienes. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te use para la gloria de su nombre.